Bienvenido a Ortodoxia Católica, el podcast de la sana doctrina. Episodio número 1. Pax et Bonum. En este podcast estudiaremos ese libro que se encuentra en la Biblia, al cual muchas personas le temen, pues no se atreven a leerlo, porque dicen que es un libro que da miedo, ya que habla de visiones, de cosas malas que sucederán al final de los tiempos, de catástrofes naturales que evocan la imagen de una destrucción total, y es por ello que les da miedo leerlo. En este estudio te darás cuenta de que realmente las cosas no son así. El Apocalipsis es un libro difícil de entender e interpretar, ya que se encuentra lleno de imágenes y símbolos que son difíciles de entender. Sí, es un libro que debe dar miedo, pero solo debe dar miedo a aquellas personas que viven lejos de Dios y sin hacer su voluntad. Porque para el cristiano que vive cerca de Dios y vive haciendo su voluntad, este libro es un libro de esperanza. Actualmente hay teólogos y sacerdotes católicos que creen que todo lo que narra este libro son cosas que ya sucedieron, y por lo mismo este libro ya no tiene nada que decirnos, pero se equivocan. Es verdad que narra cosas que ya sucedieron, pero también es verdad que narra cosas que sucederán al final de los tiempos. A estas verdades se les conoce como el tipo y el antitipo. De igual manera, hay teólogos y sacerdotes católicos que hoy día no creen que el autor del Apocalipsis y el autor del cuarto evangelio sea San Juan Evangelista. Pero en este estudio veremos lo que siempre ha creído la Iglesia Católica y lo que siempre ha enseñado la tradición apostólica. Si eres de las personas a las que les da miedo leerlo, espero que escuchando este podcast y conociendo la interpretación correcta que a través de los siglos le ha dado la Iglesia Católica, ese miedo se disipe. Este estudio se da por medio de un catecismo sobre el Apocalipsis, basado en preguntas y respuestas. Comenzamos. Catecismo sobre el Apocalipsis. Primera parte. Preguntas sobre la introducción al libro del Apocalipsis. Pregunta número 1. ¿Qué significa la palabra Apocalipsis? La palabra Apocalipsis viene del griego antiguo y significa revelación. Pregunta número 2. Si la palabra Apocalipsis significa revelación, ¿de quién es esa revelación? Esa revelación es de Jesucristo. Pregunta número 3. ¿Cuál es la idea que domina en este misterioso libro llamado Apocalipsis? La idea que domina en este misterioso libro llamado Apocalipsis es la idea de la segunda venida de Cristo. Confrontar con Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 y 7. Primera de San Pedro, capítulo 1, versículos 7 y 13. Pregunta número 4. ¿En qué parte de la Biblia se encuentra el libro del Apocalipsis? El libro del Apocalipsis se encuentra al final de toda la Biblia. Pregunta número 5. ¿Por qué la lectura del Apocalipsis es objeto de una bienaventuranza especial y por qué de su lectura surgió la gran veneración que siempre lo tuvo la Iglesia? A causa de la bienaventuranza que se expresa en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, el Apocalipsis era, en tiempos de fe viva, un libro de cabecera de los cristianos como lo era el Evangelio. Para formarse una idea de la veneración en que era tenido por la Iglesia, bastará saber lo que el Cuarto Concilio de Toledo ordenó en el año 633. Se abren comillas. La autoridad de muchos concilios y los decretos sinodales de los santos pontífices romanos prescriben que el libro del Apocalipsis es de Juan el Evangelista y determinaron que debe ser recibido entre los libros divinos, pero muchos son los que no aceptan su autoridad y tienen a menos predicarlo en la Iglesia de Dios. Si alguno, desde hoy en adelante, o no lo reconociera o no lo predicara en la Iglesia durante el tiempo de las misas, desde Pascua a Pentecostés, tendrá sentencia de excomunión.
se cierran comillas. Enquiridion Biblicum número 24. Pregunta número 6. ¿Qué se nos dice en el capítulo 22 del Apocalipsis, versículos 18 y 19? En el capítulo 22 del Apocalipsis, versículos 18 y 19, se nos dice lo siguiente. Yo advierto a todo el que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguien añade a estas cosas, le añadirá Dios las plagas escritas en este libro. Y si alguien quita de las palabras del libro de esta profecía, le quitará Dios su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que están descritos en este libro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pregunta número 7. ¿Qué textos podemos leer para saber más sobre las tremendas amenazas que el Apocalipsis fulmina contra quien se atreva a deformar la sagrada profecía, agregando o quitando a sus propias palabras? Véase sobre esto los graves textos de Deuteronomio capítulo 4, versículo 2, Deuteronomio capítulo 12, versículo 32, Proverbios capítulo 30, versículo 6, Isaías capítulo 1, versículo 7. Sobre el que añade confrontar con Deuteronomio capítulo 18, versículo 20, Jeremías capítulo 14, versículo 14, sobre el que quita Apocalipsis capítulo 22, versículo 19. Confrontar también con Apocalipsis capítulo 13, versículo 18 y nota. Ser excluido del libro de la vida significa el lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. O sea, el infierno eterno. Apocalipsis capítulo 20, versículo 9 y siguientes. Como confirmando la maldición que caerá sobre los que falsifican las palabras de este libro, leemos en el versículo 17 del capítulo 22 la bendición de que gozarán quienes guarden esta divina profecía. Vimos en la respuesta de la pregunta número 5 la sanción bajo la cual el Concilio IV de Toledo decretó la predicación anual del Sagrado Libro del Apocalipsis. Pregunta número 8. ¿Quién es el autor del libro llamado Apocalipsis? El autor del libro llamado Apocalipsis es San Juan, siervo de Dios. Apocalipsis capítulo 1, versículo 2. Y desterrado por causa del Evangelio a la isla de Patmos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Pregunta número 9. ¿Existe actualmente alguna duda sobre que el autor del Apocalipsis haya sido el apóstol San Juan? No, actualmente no existe duda alguna de que este Juan es el mismo que nos dejó también el cuarto evangelio y las 3 cartas que en el canon llevan su nombre. Pregunta número 10. ¿Qué nos dice la antigua tradición cristiana sobre el autor del Apocalipsis? Se abren comillas. La antigua tradición cristiana, que la encontramos en San Papías, San Justino, San Irineo, San Teófilo, San Cipriano, Tertuliano, San Hipólito, San Clemente Alejandrino, Orígenes, etc., reconoce por autor del Apocalipsis al apóstol San Juan. Se cierran comillas. Schuster, Hall Summer. Bien, hasta aquí este primer episodio de Ortodoxia Católica, el podcast de la sana doctrina. Nos vemos en el siguiente. Paz y bien.